partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. La Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Catherine Manzano. La producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, Fernando Fernández. En todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y @monitor indígena, y también uno nuevo que se llama @cumplicriminal, donde hacemos evaluación a los crímenes de lesa humanidad. Tenemos las etiquetas hashtag monitor DDH, hashtag observa atrocidades, hashtag DH pueblos indígenas. En Instagram estamos en @DHmonitor. Hoy miércoles 25 de enero de 2023 tenemos el agrado en nuestro segundo programa del año de contar con Feliciano Reina. ¿Cómo está, Feliciano? Bienvenido. Hola, Fernando, un gusto saludarte. Encantado, Feliciano, de estar contigo, sobre todo porque tenemos dos acontecimientos que comentar. El primero, que creo que puede dar tiempo para hacerlo en nuestro primer segmento, tiene que ver con el premio Martin Ennals. Y el segundo, la situación de los derechos humanos en Venezuela, cosa en la cual tú eres un avezado experto y tienes mucho que decir, ¿no? Yo hoy, como quiera que no quiero sonrojarte, yo quiero leer lo que dice la Fundación y la Fundación Martin Ennals acerca de Feliciano Reina. Dice así: Feliciano Reina, después de la muerte de su compañero Rafael a causa del SIDA en 1995, Feliciano Reina, entonces arquitecto, fundó Acción Solidaria para brindar medicamentos y tratamientos muy necesarios a los venezolanos que viven con el VIH y el SIDA. Feliciano y Acción Solidaria comenzaron a abogar por el acceso a la salud para la población LGBTQI marginada en un país donde la atención médica estaba en declive y la corrupción en aumento. Crearon la primera línea nacional de ayuda para el SIDA en Venezuela y realizaron una campaña nacional de concientización sobre el VIH y el SIDA, que se transmitió por televisión y en cines, y recibió cobertura de radio y de revistas. Feliciano Reina pasó a fundar Codevida, una coalición de organizaciones venezolanas que promueven los derechos de los ciudadanos venezolanos a la salud y la vida. Como él lo expresó, 2 puntos. Entramos directamente a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. A pesar de las continuas amenazas, desde el año 2006, Feliciano ha trabajado de cerca con los mecanismos de la ONU para defender los derechos humanos en su país. En 2019 su defensa fue fundamental para establecer la misión internacional independiente de investigación sobre Venezuela. Este es el resumen que hace la Fundación Martin Ennals acerca de ti. Pero me surge una interrogante. Antes eras arquitecto y ya no lo eres. ¿Cómo es eso? Bueno, esa, Fernando, fue la carrera formal que sigue siendo parte de mi naturaleza. Supongo que nos pasa a quienes la estudiamos, porque yo creo que no voy por calle alguna o por lugar, digamos, público donde haya alguna, digamos, algo relacionado con la arquitectura o urbanismo sin que uno vaya pensando cómo restaurarlo, remodelarlo o disfrutarlo, por supuesto, si es un buen espacio, ¿no? Pero Fernando, tú quizás lo hayas sentido alguna vez, porque en este camino, a partir del año 95, y conversando, por supuesto, con la cantidad de colegas
gente fantástica con la que uno se va relacionando. Yo después pensé que me faltó estudiar sociología, medicina y derecho por lo menos. Por lo menos. Porque es que de verdad el tema de los derechos humanos Sí, es de gran complejidad, Fernando, y tiene estas áreas que dan, digamos, herramientas muy importantes para poder hacer la labor, ¿no? Por otro lado, sin embargo, uno entiende pues el hecho de que estar en este terreno, por supuesto, no depende solo de que se tenga algún tipo de título o no, pero ciertamente, como decía, creo que fortalece mucho, ¿no? sí. Y en todo este periodo de labor en el área de defensa, de promoción de derechos humanos, justamente en esas carreras he encontrado muchas de las fortalezas que uno va adquiriendo de las colegas y de los colegas que están en el terreno, como digo, en Venezuela y fuera de Venezuela también, ¿no? Sí, sin duda, este es un resumen muy apretado que hace la institución sobre ti, pero yo quisiera que nos hables un poquito de lo que es ese premio, qué conlleva y por qué tú y por qué otros dos compañeros que también lo merecieron. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Háblanos de en qué consiste el premio. Sí, yo, en primer lugar, Fernando Martín Enals fue una persona muy importante también en el mundo de los derechos humanos, Sí, inglés, y fue el primer secretario ejecutivo de Amnistía. sí. Tú seguramente no solamente a lo mejor lo oíste nombrar muchas veces, sino que quizás compartiste con él. Ahí te lo dejo yo como pregunta, pero tuvo también un papel muy importante en la creación de una organización que es emblemática en los temas de libertad de asociación, que es Artículo 19. Después en la creación de URIDocs, que también es esta plataforma para la documentación rigurosa, digamos, en materia de derechos humanos que permita después llevar adelante acciones en su defensa, tanto con órganos nacionales como internacionales, ¿no? Eh, y bueno, este premio, después que él falleciera, que si no recuerdo mal fue en el 91, comenzó a otorgarse en el año 94, es decir, un año antes de que Acción Solidaria fuera creada. Y cuando uno va viendo un poco el camino, creo que quienes forman parte del jurado, entre ellas las organizaciones están, por supuesto, Amnistía, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura, Servicio Internacional de Derechos Humanos. Yo creo que se toma en cuenta, yo entiendo que se hace una postulación, yo no supe al final cómo llegó mi Ujú. nombre allí, eh, pero entiendo que de esas postulaciones después se analiza, digamos, la persona propuesta, pero imaginaría, Fernando, también que se considera el contexto en el que, digamos, estas defensoras o defensores de derechos humanos nos desempeñamos, ¿no? Entonces, digamos, las dos personas adicionales de este año son una mujer que ha hecho un trabajo importante en Chad, Ujú. en un Sí, terreno también muy restrictivo y donde los hechos de violencia contra la mujer siguen teniendo lugar y ella ha creado pues unos mecanismos de apoyo y de defensa. Está ujú. un muchacho, la verdad es que al final tiene apenas creo que 44, 45 años de la región de Cachemira y que por su labor, digamos, de apoyo y de trabajo, además, en todo lo que tiene que ver con la posible independencia de esa región, tanto de Pakistán como de la India en ese conflicto, eh, digamos, ha tenido prisión más de una vez, en este momento está en prisión y parte de lo Ujú. que ha ocurrido son estas, también ha sido víctima de esta utilización arbitraria de leyes contra el Ujú. terrorismo, ¿no? Entonces, por promover las posibilidades de protesta, de abogar por esa independencia, pues se le ha encarcelado, la India lo ha encarcelado con base en ese tipo de legislación. Y entonces diría, Fernando, que en tercer lugar, Venezuela ha estado en el tapete Ujú. desde hace un tiempo largo, no solamente por la situación de crisis de derechos humanos que determinó en su momento Amnistía por allá en Ujú.
14, 15, si no estoy equivocado, sí, ya estaban ocurriendo detenciones arbitrarias, situaciones de tortura, de tratos crueles, sino también después por el tema humanitario, que al final, Fernando, implica una violación de derechos sociales que se hace masiva. Al final, cuando se dan estos contextos, hay que pensar que son millones las personas que empiezan a dejar de tener acceso, perdón, a su derecho a la salud, a ser atendidas adecuadamente, a no, digamos, a que no haya pérdidas de vidas que podrían haber sido evitadas o sufrimiento. Lo mismo en términos del derecho a la alimentación, a la educación. Y por supuesto, digamos, como otro elemento que constituye los temas humanitarios y que define una emergencia humanitaria, Fernando, la migración forzosa también de millones de personas, sí. y esa migración trae para ellas unas consecuencias también muy graves, ¿no? Como han sido documentadas. Así que, además, si a eso le sumamos los informes de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos y el capítulo cuarto de la Comisión Interamericana, seguido durante todos estos años, creo que Venezuela, si no estoy equivocado, sería el único país que ha estado siempre desde 2002, a excepción creo que solo de 2004, en esos informes que implican una situación estructural de afectación de derechos humanos y también de la institucionalidad democrática. Y después, de nuevo, pues lo que ha documentado la misión de determinación de hechos, pues pensaría que se consideró también, Fernando, Sí, el contexto venezolano para que estuviera allí y pudiera tener visibilidad, ¿no? sí. Sí, yo creo que has contextualizado muy bien esto, porque justamente viendo la naturaleza del premio pues, y la selección de los premiados, siempre tratan pues, de situaciones de riesgo, un contexto de riesgo, y resaltan pues el valor y la organización. Si hay algo que yo aprecio y admiro de tu trabajo es tu capacidad gerencial para manejar no solamente Acción Solidaria, sino el Ujú. proyecto Justicia y Verdad, Civilis, Codevida y no sé qué otros proyectos, ¿no? ¿En qué otras cosas estás? Infórmanos, por favor. Mira, Fernando, al final, en lo que sí hemos estado es en la acción colectiva. Yo creo, Correcto. eh, recuerdo en una de las conferencias mundiales de VIH y Mm, SIDA, Fernando, en mm, Durban, fue esta, en Sudáfrica, en el año 2000. eh, Mandela dijo algo que a mí me pareció importantísimo y después lo reflejó, ¿no? En su manera de haberse comportado posteriormente, después de su único periodo como presidente en Sudáfrica. Y él dijo, y vengo de una larga tradición de liderazgo colectivo. mm. Y yo creo, Fernando, que de nuevo hay tantísimo valor en tantas personas que están dentro del ámbito de los derechos humanos, también de lo que venía de ser el ámbito del desarrollo, de los temas ambientales, em, que, que para mí ha sido, digamos, en todo este periodo, esa acción colectiva, sea formalizada, por ejemplo, a través de una coalición como Codevida, Ujú. o a través igualmente Civil y Derechos Humanos, que me parece, te agradezco que lo Sí, nombres, porque digamos, estoy más vinculado en el día a día a los temas de acción solidaria, pero sin duda Civilis es una organización que ha sido también, digamos, muy esencial, ¿no? En estos temas de coordinación colectiva. Sinergia, también fue un privilegio haber sido correcto. invitado a ser parte de Sinergia y por un periodo haberla presidido. Y así, digamos, con esto hay todo un tránsito siempre a través de espacios colectivos, Fernando. También igualmente en este momento somos parte de una red, de nuevo, no formal, pero en la que estamos unas 130 organizaciones. Hay igualmente un espacio, esto es más reciente, como el Foro Cívico. Es decir, siempre yo por lo menos he sido
parte de estos esfuerzos colectivos y un creyente en la necesidad de promoverlos y de trabajar desde allí. Entonces, bueno, en este momento que estamos viendo además unos intentos por restringir justamente esa acción Sí. colectiva, asociativa, pues de todas maneras reivindicamos su enorme, su extrema importancia para poder trabajar por las condiciones de una vida digna, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas el foro cívico, porque esa es una iniciativa sumamente importante que tiene que ver con la participación social y con la ciudadanía, ¿no? Los griegos siempre decían que quien no tiene participación en la vida del Estado, en la vida de la ciudad, de ahí viene la palabra idiocia, ¿no? Idiota. Son los Mm. idiotas los que están, no tiene que ver con estados mentales, ni nada, ni enfermedad mental, ni nada de esas cosas, ¿no? Sí, es una mala acepción Sí, descalificativa. Sino que el idiota para los griegos era el que no participaba en así la es. vida de la sociedad, en la vida del Estado, esos pequeños estados que eran las ciudades, Atenas, Esparta, etc. Entonces, esa estructura de participación a mí me parece admirable y fantástica. Lo mismo que el trabajo de Civilis, que he estado siempre muy pendiente del EPU y de Ujú. hacer unos resúmenes extraordinarios, unos documentos realmente que son para mí casi que estudios monográficos de un tema, ¿no? Así es, así es. Ujú. Bueno, me interesó mucho este tema de la ganadora de Chad y de Cachemira, ¿no? Que son situaciones, además, que aunque quienes estamos en el tema de los derechos humanos conocemos, aunque sea algunos rasgos generales, pero para la gran mayoría de la población son casos totalmente olvidados, desconocidos, invisibles, ¿no? Pero creo que el caso de Venezuela es mucho más conocido para el mundo occidental que estos dos, ¿no? Tengo la impresión, ¿no? Sí, Y creo que, ¿por qué dirías tú que es más conocido Venezuela? ¿Por la situación de pobreza general y emergencia humanitaria o por la migración? ¿Cuál ha sido el desencadenante de ese interés? mira, quizás más conocido, vamos a decir, en este espacio occidental, ¿no? Sí. Entre el mundo de los derechos humanos, Europa y América en general, y por supuesto América Latina, Fernando, Sí. fue despertando interés, además, por un buen tiempo, por razones ideológicas, ¿no? Y de Mm. hecho, nosotros pudimos ver cómo organizaciones de la región por tiempo estuvieron muy calladas porque esa afinidad ideológica incluso se impuso por Sí. un periodo no corto, ¿no? Sobre los temas del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? De las garantías Ujú. y del respeto a ese ejercicio, sobre todo en momentos en que, bueno, hubo situaciones muy serias, ¿no? De afectación respecto del derecho a la manifestación pacífica, a, a- a Sí. ser detenido arbitrariamente y a no sufrir tratos crueles y Sí. tortura, ¿no? Em, pero, digamos, lo despertó en ambos sentidos, tanto los que pensaban que esto era producto de algunas formas, otra vez ideológicamente, de ver el mundo desde un sector y otros desde la acera contraria. Lo cierto es que si hay violación de derechos humanos, no tiene que ver de ninguna manera con el signo ideológico, o se Sí. violan o no. Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunas reacciones ahora, por cierto, muy necesarias respecto de lo que está pasando en Perú, pero son reacciones que eventualmente no vimos sobre Venezuela. Ok. Y eso que, por cierto, colegas del movimiento de derechos humanos de Perú, de la coordinadora de derechos humanos, han sido de una cercanía y de una preocupación importantísima. Y contamos, por ejemplo, con el apoyo de una persona extraordinaria que falleció Ujú. recientemente, como fue Pancho Soberón. Eh, Correcto.
Así que, digamos, pero de nuevo, Venezuela para este sector del mundo ha sido, yo creo que de todas maneras, importante. Si uno se acerca a otros espacios, Fernando, de acción de sociedad civil, y me ha tocado la fortuna de participar en algunos grupos, por ejemplo, cívicos, y en este momento estoy en la directiva de un grupo que se llama el ICNL, sí hay unos análisis que miran la situación en Asia, en el Pacífico, en África, en esta región que es el Oriente Medio y el norte de África, y vas escuchando de estos actores, por ejemplo, uno que recibió el premio en algún momento, no hace mucho, Fernando, es el profesor Al-Khawaja de Bahrein. Su hija, Miriam, hemos coincidido en algunos espacios y efectivamente uno raramente oiría del profesor Al-Khawaja de este lado del mundo, pero en su espacio geográfico y en espacios de derechos humanos, esos Claro. casos no se olvidan. Y por cierto que una organización como Amnistía y otras mantienen estos nombres siempre en la agenda, Fernando, porque Sí, al final, digamos, se trata de la afectación a defensores y defensoras de derechos humanos donde quiera que estén, ¿no? sí, yo recuerdo mucho las palabras de Peter Benenson y justamente cuando aquí en el año 77 se crea Amnistía y yo participé en esa creación, era bastante joven en ese entonces, ¿no? Recuerdo mucho que justamente el ánimo de una organización como Amnistía Internacional era el preso olvidado, el más invisible de todos los sujetos humanos, porque era el individuo hacinado, metido en una cárcel y de quien ni siquiera su familia sabía nada, ¿no? O no quería saber a veces, ¿no? Entonces, eso es justamente la importancia de ese trabajo y la importancia, no solamente del trabajo de Amnistía, sino de la mayoría de las ONGs que tienen un trabajo significativo. Bueno, mira, ya estamos finalizando nuestro primer segmento, son las 12:33. Entonces vamos a tomar un pequeño respiro mientras hay unos avisos institucionales y retomamos nuevamente nuestro contacto para hablar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y lo que está ocurriendo con la legislación y así sucesivamente. Estamos hablando con Feliciano Reina, ganador del premio Martín Ennals 2023 y regresamos en unos minuticos. Muchas gracias. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, estamos nuevamente con nuestro querido invitado, Feliciano Reina, quien obtuvo el reconocimiento mundial de la Asociación Martin Ennals, quien la ha reconocido junto con una candidata de Chad y otro candidato de Cachemira, a este prestigioso premio que reconoce el trabajo en materia de derechos humanos en contextos de riesgo. Y hablamos en la primera parte de este programa sobre lo que era el premio, lo que significaba y mucho sobre el trabajo de Feliciano en distintas iniciativas protectoras de los derechos humanos y también de la acción humanitaria, algo muy importante, ¿no? Sobre todo en momentos de emergencia humanitaria. Pero vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en nuestro país de acuerdo con una legislación que fue aprobada ayer en primera discusión sin que se conociera el texto. Sí, es decir, se aprobó a hojas ciegas, como decía un parlamentario, el parlamentario José Brito, acaban de recibir el texto y por eso salvaban su voto, porque simplemente nadie sabía lo que estaba escrito. Lo acaban de recibir y por lo tanto, ¿cómo se va a aprobar algo que se está recibiendo apenas y que no se ha podido leer? Es decir, cada vez que se necesita discutir un proyecto de ley, se reparta con anticipación y a los varios días, cuando ya se supone que se ha leído, es cuando se inicia la discusión del proyecto, ¿no? Pero bueno, por las vías de hecho, entonces fue aprobada sin saber el texto y por mayoría parlamentaria este asunto legislativo que se llama, según podemos saber, y creemos que es el texto oficial, porque nos ha llegado, pero uno nunca sabe con la desinformación y la opacidad que se hacen estas cosas, realmente cuál es el texto final, ¿no? Hay que esperar que salga en la página web de la Asamblea. Pero el texto que se supone que se aprobó ayer se llama Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Al menos esa fue la lectura que se dio, porque yo escuché cuando se leyó inicialmente y todo el mundo estaba sorprendido, ¿no? Porque incluso se anunciaba, pues, ¿no? que era el proyecto de asunto a tratar, ¿no? Entonces, quería primero que nos hablara, Feliciano, de tus iniciales apreciaciones sobre este proyecto y qué piensas sobre este mecanismo de aprobación de algo que no se ha leído. Fernando, creo que vale la pena remontarse a los primeros Correcto. intentos de pasar esta ley, más bien bajo la forma de una ley de cooperación internacional. Correcto. Esto se remonta por allá a 2006 y de hecho fue un momento importante porque partía la propuesta de ley de cooperación internacional venezolana en aquel momento de una que se había aprobado en Rusia y que tenía que ver un poco con la declaración, digamos, de agentes extranjeros de quienes recibieran algún tipo de apoyo internacional, ¿no? No estamos hablando aquí solamente de recursos, yo creo que esto es muy importante, Fernando. Llevó a ese primer proyecto y de hecho fue muy importante el enlace que desde Sinergia, como más vinculada con el mundo de las organizaciones de desarrollo y con otras como el Foro por la Vida,
hicimos este puente porque al final, Fernando, este tipo de leyes, por lo menos con los contenidos que hemos visto, no afectan a un solo sector ni a un grupo de organizaciones. Esto es para todo el sector de sociedad civil. De hecho, en aquel momento empezamos ya a tener enlaces con sindicatos, con gremios, con grupos de organización comunitaria. Y si hacemos el paso rápido hasta ahora, Fernando, eso es lo que podríamos ver en un tipo de legislación que pretenda controlar arbitrariamente a las organizaciones de sociedad civil en su conjunto. El daño al final es para la sociedad, Fernando, y así ha estado establecido cuando se ha trabajado sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de asociación, de manifestación pacífica, para la libertad de expresión en órganos internacionales. Es decir, si se pretende pasar algún tipo de instrumento que contiene una serie de elementos restrictivos, regulaciones que no se conocen, no puede ser de cualquier forma que se pretenda una regulación. Si el texto es, como tú dices, Fernando, el que nos ha llegado, verdaderamente estaríamos frente a un intento justamente por violar ese derecho a la libertad de asociación, a la participación en asuntos públicos del conjunto de las organizaciones. De nuevo, en esto se corre a veces el riesgo de pensar que, bueno, esto a lo mejor va para estas 3, 4, 6 o 40. Ciertamente al final, si se da apertura a un instrumento de este tipo, eso lo que va llevando es a la posibilidad de unas restricciones arbitrarias que respondan a situaciones circunstanciales. Esta me molesta, esta levantó la voz por esto, aquella estuvo trabajando, no sé, con un grupo de sindicatos por los temas de del derecho a la educación. Es decir, realmente son de mucha gravedad y por eso además se les presta tanta atención, Fernando, en el mundo internacional y en el terreno del derecho internacional de los derechos humanos. Sí, claro, porque hay un tema, el tema es fascinante, ¿no? Cuando yo trabajaba en la COPRE, de asesor, recuerdo que eso lo trabajamos mucho en el tema de la responsabilidad social de las empresas y también de la llamada sociedad civil, es decir, todo lo que no es Estado, para hacer aquellas cosas que el Estado no puede ni debe hacer. Y justamente el tema de la libertad de asociación va de la mano de la responsabilidad social humana. Es decir, ¿qué puedo hacer yo sin aspirar al poder y sin ánimo de lucro para resolver determinado problema? Y ahí cabe entonces toda esa gama que tú mencionabas, los sindicatos, yo le agrego los condominios, las asociaciones de vecinas, las fundaciones de toda naturaleza, de cuestiones médicas, la fundación de cuestiones culturales, de cuestiones museísticas, de obras de arte, en fin, todo lo que es el movimiento asociativo privado, que siempre cumple una función social porque hace lo que el Estado no puede ni debe hacer. Entonces, es una manera cooperativa, ¿no? Que además está hiperregulada. Hay cantidad de cosas, no es solo el Código Civil, está el Código Orgánico Tributario, está las regulaciones registrales y de notaría, está también todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, el financiamiento del terrorismo, para asociaciones que desvían sus fondos o desvían sus fines para otros, como por ejemplo ocurrió con el derribamiento de las Torres Gemelas. Entonces, eso es algo impensable en nuestro medio, porque nadie está en esa tónica, ¿no? Y volviendo a la asociación Martin Ennals, la que te premió, esa es una típica actividad de la sociedad civil. Gestionar el cambio social, gestionar la mejoría de la sociedad, la mejoría del planeta, de la vida, en líneas generales,
porque los estados no tienen la capacidad, ni tienen el deber, ni tienen por qué hacerlo, porque esa es tarea justamente de los seres humanos. Entonces, yo creo que el asunto es muy grave sobre la letra de ese proyecto, que sí creo que es el que se está tramitando, porque parafraseando lo que yo leí, eso fue lo mismo que fue leído en la apertura del acto de ayer. Entonces, Sí, ¿qué otros comentarios tiene? Sí, sí, sigue. Fernando. De hecho, además parece ser paralelo a un trabajo que se estaba haciendo en la Comisión de Política Exterior, Correcto. que sí venía con la idea de vincularlo pues a esto de la ley de cooperación internacional, no solamente, y yo creo que eso Sí. no es lo que hemos estado viendo incluso, Fernando, desde Ujú. sectores del gobierno en estos tiempos. Si no por Sí. nada se busca un espacio como México, donde se negocia, se conversa, a ver cómo contribuir a resolver problemas. De manera que, digamos, este tipo de camino Sí. completamente contrario a lo que parece estarse deseando y sí creo que va a significar pues que de muy distintos sectores que pudieran verse afectados, pues nos reunamos y vayamos, eh, eh, digamos, planteando los daños que este tipo de instrumento podría causar a la sociedad, de nuevo, no solo al sector de sociedad civil, es a la sociedad en su conjunto. Sí, me gusta mucho esa idea, y hay que, digamos, ampliarla, porque la gestión de la solución de los conflictos pasa primero por la facilitación, inclusive la mediación, para evitar que haya, digamos, un problema mayor del conflicto, pues, desde guerras civiles, confrontación, muertes, lesionados, perseguidos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que facilitar, mediar, gestionar el conflicto para que no llegue a mayores es parte de la tarea de estas organizaciones de la sociedad civil, que si son criminalizadas, que si son penalizadas, bueno, se pierde esa instancia a la cual el Estado podría acudir para ayudarse en la solución de los conflictos, ¿no? Ciertamente, Fernando, y Ujú. además sorprende mucho en el marco de la visita que estará haciendo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk. Él estará mañana y pasado mañana en Venezuela. Es un momento justamente con el nuevo alto comisionado que sustituyó a Michelle Bachelet, es un momento para dialogar con él, para plantear los temas de derechos humanos que significan grandes desafíos en el país en todo su espectro y poder, digamos, avanzar de nuevo a que la cooperación que está planteada entre el Estado venezolano y la Oficina del Alto Comisionado pueda darse, digamos, de nuevo dentro de los marcos que signifiquen respeto y garantía de los derechos humanos. Es increíble además que esto pase, Fernando, cuando está publicando Francia Márquez, vicepresidenta en Colombia, que acaban de firmar por 9 años más la presencia formal de la oficina del alto comisionado en Colombia. Es decir, un país donde ha habido los conflictos que ha habido, donde ha habido los gobiernos con signos distintos, ¿no? En el poder y reconocen la necesidad de esas garantías a los derechos humanos. Un país con enormes desafíos y sin embargo ahí están, digamos, operando estos mecanismos. Bueno, uno esperaría que en un momento como este, de nuevo, en el marco de la visita del alto comisionado, con los acuerdos que también se han hecho con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, eh, en lugar de dar este posible retroceso, lo digo posible porque todavía, como tú dices, tenemos una idea de texto y vamos a ver si avanza o cómo avanza, pero ante estos posibles, digamos, retrocesos, esta restricción al ámbito en conjunto de la sociedad civil, o sea, uno verdaderamente no, cuesta entenderlo, Fernando, cuesta entenderlo. Supondríamos que el alto comisionado, viendo esto, entre uno de sus temas a conversar con el gobierno será este, ¿no? De nuevo, despierta señales de alerta en todas partes cuando hay este tipo de mensajes
digamos, que pueden significar, como decía, no solo un, vamos a decir, una violación del derecho a la libertad de asociación y todo lo que ella conlleva con libertad de expresión y con el derecho a la participación, sino también como un daño a la sociedad completa, ¿no? Sí, y además, si este resulta ser el texto, habría que revisar desde la redacción hasta los fundamentos ideológicos que están insertos, ¿no? Porque parte de unas premisas totalmente equivocadas, algo así como que el movimiento de ONGs nace en el siglo XX e impulsada por los Estados Unidos, cuando sabemos pues que esto tiene siglos de haberse manifestado en el mundo occidental al menos, y también siempre hubo asociaciones de ayuda por las guerras, por las hambrunas, por las enfermedades como la lepra, las grandes epidemias que ocurrían en la Edad Media, ¿no? Siempre hubo manifestaciones de las sociedades civiles más allá de los reinos, más allá de los imperios, más allá de los feudos, ¿no? Seguro. En el siglo XIX, la Cruz Roja creo que fue la manifestación más clara de lo que es una sociedad civil actuando en beneficio de la humanidad. Así Entonces, es, Fernando, sí. el proyecto luce apresurado, mal redactado, mal intencionado, y por lo pronto lo que me parece más alarmante dentro de lo que tú nos dices y lo que hemos conversado es que fue aprobado a ciegas, sin haberlo leído. Votaron sin haber leído el texto. Entonces, Sí, ahí sí. estamos ante un claro síntoma pues, de patología institucional. Pero mira, ya estamos finalizando nuestro tiempo. Me gustaría que terminaras las ideas que has comenzado, repitieras algo que has dicho, qué te parece que es lo prioritario, y que finalizaras con una despedida magistral. Es decir, que nos des una orientación acerca de qué cosas hacen falta en Venezuela para fortalecer a la sociedad civil. ¿Qué recomiendas a las ONGs? ¿Qué recomiendas a los activistas? A los voluntarios, sobre todo, a esos millones de voluntarios que hay, porque vamos a estar claros, las ONGs se nutren más de los voluntarios que de sus propios empleados, ¿no? Y eso es bien importante recalcarlo, ¿no? El movimiento de ONGs es un movimiento millonario en población. Adelante. Sí, no sé, Fernando, si puede ser como dice Maitral, pero sí te diría que o sea, de las cosas en las que yo creo, pero muy firmemente, y además en eso, con colegas a quienes tanto respeto, quiero, admiro, es el tema de la acción colectiva, Fernando. Creo que eso es esencial. En un momento como este, además, donde venimos hablando de la posibilidad de que alguna forma legal restrinja nuestra vocación, nuestro compromiso con la dignidad de las personas en Venezuela, es incluso más necesaria esa acción colectiva, es estar juntos porque es la manera, de nuevo, de poder garantizar que nuestro trabajo pueda ser realizado en todas las áreas. Y puedo decir además, Fernando, que de las cosas que me ha maravillado de los últimos años, y tú lo comentabas ahora en el voluntariado, es cuánta gente joven se ha incorporado en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Cuánto se ha puesto de relieve el liderazgo de la mujer en la promoción y defensa de derechos humanos, en la construcción de paz, en la, digamos, también institucionalización democrática en Venezuela y en otros países del mundo. Cuánto se ha puesto de relieve también el liderazgo y a la vez la afectación de personas con discapacidad, de poblaciones indígenas, de personas afectadas por condiciones de salud crónica. Es decir, aquí hay todo un movimiento, de nuevo, que yo lo veo con muchísima fuerza, a pesar de todos los riesgos, porque es innegable que están allí y de nuevo este texto lo demuestra, Fernando. Pero digamos, yo creo que frente a la situación
que seguimos teniendo en Venezuela, muy compleja. Nos preguntan de estas mejorías y bueno, ciertamente hay algunas recuperaciones para una minoría de la población. No podemos olvidar que todavía cerca del 70% está sufriendo las condiciones de la situación humanitaria. Y bueno, allí estamos, pues, defensores y defensoras de derechos humanos, Fernando, y yo tomo también este reconocimiento como reconocimiento a ese movimiento de mujeres y hombres, de jóvenes, de personas no tan jóvenes, que de nuevo estamos comprometidos con ese camino de vigencia de los derechos humanos, de Estado de Derecho y de vida digna para la población venezolana. Magnífico, realmente fue magistral. Gracias, Fernando. Estupendo, Feliciano, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Ojalá que esa actividad que vas a tener con la Fundación Martin Engels traigan nuevos alientos para el movimiento de los derechos humanos en Venezuela. Creo también que la acción colectiva es fundamental, es la base, y millones de seres humanos, mujeres, hombres, jóvenes, y también hasta muchachos, ¿no? Ahí vemos el tema ambiental movilizado por muchachos de todas partes del mundo, ¿no? Jovencitos, adolescentes, ¿no? Entonces cada día será mayor este movimiento y creo pues en la necesidad de estimularlo. Así que muchísimas gracias, Feliciano, y estoy seguro que nos veremos en otra ocasión. Recibe un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, Chao. Fernando. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.